creo. Sí, se Sí, recuerda. es lo que acabo de ver. Bueno, nos vería hasta el martes. De todas formas, ya nos falta muy poquito. Sí, doctora. Bien, vamos a avanzarle. En cuanto al cuadro clínico, ¿se acuerdan que yo les platicaba ayer que la sintomatología más pues grave va a ser por la disminución del gasto cardíaco que va a haber y por la congestión a nivel sistémica, ¿sale? Entonces vamos a tener la presencia de fatiga, obviamente por la disminución del gasto cardíaco, dolor en hipocondrio derecho por la congestión hepática que va a haber, la dispepsia por congestión gastrointestinal, edema en miembros inferiores y la presencia de ascitis. Esto se va a ir presentando a medida que va a ir progresando la insuficiencia valvular y por la disfunción tan considerable que va a haber en el ventrículo derecho, hepatomegalia pulsátil, donde suele acompañarse de esplenomegalia. La presión venosa yugular, acuérdense que se va a medir por medio del catéter de Schwann y este catéter nos va a dar una alteración en cuanto a la PVC, ¿sale? Y vamos a tener la presencia de una onda sistólica prominente que nos refleja la disfunción y el aumento de presión que va a haber a nivel del ventrículo derecho. Las venas yugulares pulsátiles, estas casi siempre tienden a confundirse con el pulso arterial carotídeo y es importante que le solicitemos a nuestros pacientes que realicen una inspiración profunda porque suele aumentar la ingurgitación y a esto lo denominamos signo de Kussmaul. Este signo de Kussmaul se va a ver alterado por el aumento del retorno venoso tan considerable que hay en nuestros pacientes, ¿vale? Acuérdense que utilizamos el signo de Rivera-Carballo para la exploración de cavidades derechas y la maniobra de Valsalva para exploración casi siempre de cavidades izquierdas. También es importante mencionarles que en la insuficiencia tricuspidea grave por la disminución del gasto cardíaco tan considerable que va a haber, hay una pérdida de peso notable y muy repentina en estos pacientes. Hay que vigilar que nuestros pacientes no lleguen hasta la caquexia cardíaca y que tengan también presencia de cianosis o de ictericia por la congestión hepática tan importante que va a haber por la disfunción del ventrículo derecho. Si recuerdan, ayer yo les decía, los estadios finales más importantes o notables que va a haber en nuestros pacientes con una insuficiencia tricuspidea pues grave va a ser la presencia de una insuficiencia cardíaca izquierda más la hipertensión pulmonar, tanto por el aumento de la presión diastólica y por aumento de la presión en la arteria pulmonar, ¿ok? Esta presentación clínica va a variar de acuerdo a la magnitud de regurgitación de la válvula tricúspide. Hablamos siempre que en una insuficiencia tricúspidea leve, si ustedes recuerdan, van a ser asintomáticos y casi siempre se debe a un hallazgo por una valvulopatía previa, como puede ser la estenosis o la insuficiencia mitral, ¿ok? Entonces, esto va a depender mucho también de la edad que tengan nuestros pacientes. Acuérdense que a mayor edad, pues mayor progresión de la insuficiencia tricúspide o de la valvulopatía como tal. Si ustedes recuerdan, la mayoría de las enfermedades cardiogénicas se presentan en adultos mayores, entonces tienen factores de riesgo atribuibles, como puede ser la hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca previa, una valvulopatía previa, la hipertensión pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces hay factores atribuibles que me pueden condicionar una progresión de esta valvulopatía. Y con ello, pues obviamente, la severidad de la insuficiencia tricuspidea. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Sí. Esto es cuando a la exploración física tienes una ingurgitación yugular y auscultas un soplo. Este soplo
tiende a ser de carácter holosistólico, entonces tú ya por la clínica que manifiestan tus pacientes, casi siempre cuando están en una insuficiencia tricúspide severa, tiendes a realizar el cateterismo, el catéter central. Acuérdense, no es lo mismo un catéter cardíaco que un catéter central. En el catéter central medimos la presión venosa central, que va muy de la mano, ¿no? Entonces, por medio del catéter, podemos diagnosticar si hay la presencia de ondas A anómalas, la presencia de ondas B anómalas o C. Y dependiendo de la severidad que hay a nivel ventricular y auricular, es como determinamos una onda gigantesca casi siempre por una disfunción ventricular. ¿Sí respondí tu duda? Ok. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Seguros? ¿Todo claro? Bueno. En cuanto al diagnóstico clínico, vamos a encontrar un soplo sistólico. Este soplo sistólico tendemos a auscultarlo mejor en el borde esternal inferior izquierdo y solicitamos a mi paciente que realice una inspiración forzada. ¿Por qué? Bueno, no es forzada, de hecho es profunda, una inspiración profunda para que nos dé un aumento de las presiones y con ello poder auscultar un soplo de cavidades derechas. Y a esto lo denominamos el signo de Rivera-Carballo, ¿sale? Acuérdense, signo de Rivera-Carballo para exploración de valvulopatías derechas y maniobra de Valsalva para alteraciones de cavidades izquierdas casi siempre. Sin embargo, en una insuficiencia tricúspide severa, por los mecanismos compensadores que va a haber, o reguladores, por así llamarlos, va a haber una regulación muy rápida de las presiones, tanto a nivel del ventrículo como de la aurícula, y con ello tiende a regularse este soplo. Sin embargo, yo les había mencionado que en una insuficiencia tricúspide severa, lo más característico va a ser una insuficiencia cardíaca por disfunción del ventrículo derecho, con ello una presencia o podemos tener la presencia de una fibrilación auricular o de una hipertensión pulmonar. Cuando tenemos todos estos parámetros, casi siempre vamos a auscultar tanto un segundo ruido aumentado por el aumento de la presión de la arteria pulmonar tan notable que va a haber, como la presencia de un tercer ruido y de un cuarto ruido. Un tercer ruido casi siempre nos refleja una dilatación severa a nivel ventricular derecho, mientras que un cuarto ruido nos va a manifestar una hipertrofia sumamente considerable o significativa en el ventrículo derecho. Entonces tenemos tanto un soplo sistólico como un segundo, un tercer y cuarto ruido presentes en estos pacientes. ¿Ok? Se los voy a anotar para que no se les olvide y si hay dudas me avisan. Sí, doctora, gracias. Vamos a poner exploración.
Bueno, rápido. En la exploración física, en una insuficiencia tricúspide generalmente moderada, y la vamos a poner como aislada, tenemos un soplo sistólico. Si tenemos una insuficiencia tricúspide aislada severa, casi siempre por la regulación rápida de presiones entre ventrículo y aurícula, pues no se va a auscultar como tal. Sin embargo, cuando hay una insuficiencia tricúspide más una insuficiencia cardíaca por disfunción del ventrículo derecho y una hipertensión pulmonar, encontramos el soplo sistólico más la presencia de un tercer y cuarto ruido cardíaco. Ya vimos que estos ruidos cardíacos tienden a ser patológicos, ¿sale? Entonces vamos a encontrar tanto el soplo como un tercer y cuarto ruido patológico. Aquí les puse como nota porque acuérdense que la insuficiencia tricúspide tiende a relacionarse a una valvulopatía previa. Casi siempre es de la válvula mitral, ya sea estenosis o insuficiencia, y la insuficiencia cardíaca izquierda más la hipertensión pulmonar, encontramos un segundo ruido aumentado en foco pulmonar, la presencia de un tercer ruido que nos sugiere una dilatación severa del ventrículo derecho y un cuarto ruido que nos da una hipertrofia ventricular significativa. Sin embargo, la insuficiencia tricúspide tiende a tener como etiología pues importante o predominante el prolapso valvular. Aquí cuando tenemos una insuficiencia tricúspide más un prolapso valvular, encontramos un clic sistólico, ¿ok? Son los soplos que podemos escuchar en la exploración física. Les voy a poner también signo de Rivera Carballo. Para cavidades derechas y maniobra de Valsalva para cavidades izquierdas, casi siempre para insuficiencia cardíaca que nos condiciona a una valvulopatía. Entonces, acuérdense que pues tenemos que, cuando encontramos un soplo, pues al principio es muy difícil saber de qué tipo de soplo se trata. Cuando encontramos un soplo, casi siempre enviamos un ecocardiograma o nos apoyamos de estudios de gabinete como tal para hacer el diagnóstico confirmatorio, pero sí podemos ir descartando, ¿no? Patologías de cavidades derechas o patologías de cavidades izquierdas, de acuerdo a las maniobras que podemos implementar en nuestros pacientes. Hay muchas maniobras y muchos signos, pero los más utilizados son estos: el signo de Rivera Carballo para exploración de cavidades derechas y la maniobra de Valsalva para cavidades izquierdas, que casi siempre nos condicionan a una insuficiencia cardíaca izquierda. Y pues acuérdense que una insuficiencia cardíaca izquierda o un daño a nivel ventricular izquierdo nos pueden condicionar un fallo a nivel del ventrículo derecho y con ello una insuficiencia cardíaca derecha, que ya hablamos de signos de congestión a nivel sistémico, mientras que la izquierda va a ser signos de congestión a nivel pulmonar preferentemente, ¿no? Bien, ¿dudas de esto, chicos? Bueno, doctora, yo tengo una duda en general. ¿Cuándo les llamamos moderada o severa en la insuficiencia tricúspide? De acuerdo al ecocardiograma.
Ahorita vamos a ver los parámetros a evaluar en cuanto a la sospecha de una insuficiencia tricuspidea, primero por los síntomas. Ya vimos que la insuficiencia tricuspidea leve va a ser asintomática, la moderada tiende a presentar datos de bajo gasto cardíaco, pero no tiende a evolucionar tan rápido por una disfunción ventricular derecha, como suele ser en una insuficiencia tricuspidea grave, más la presencia de hipertensión pulmonar. Todo esto lo vamos a confirmar tanto por electro como por radiografía de tórax y por ecocardiograma. En una insuficiencia tricuspidea grave encontramos otros parámetros que en una insuficiencia tricuspidea moderada pues no están como tal. Sobre todo, el ancho de la vena contracta en una insuficiencia tricuspidea tiende a ser mayor a 7 milímetros, mientras que en una moderada va a ser entre 5 milímetros, entre 4 y 5 milímetros aproximadamente, más la onda predominante E, que también se valora por medio del ecocardiograma, que suele ser mayor de 1 centímetro sobre segundo en una insuficiencia tricuspidea grave y en una moderada de 0.5 centímetros sobre segundo. Esos dos parámetros también es importante valorarlos para estadificar la severidad de la insuficiencia tricuspidea. Gracias, doctora. Sí, chicos, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Bueno. El 80% cuando vimos epidemiología, yo les mencionaba que el 80% va a ser asintomática. De hecho, hay muchos artículos que reportan que la mayoría de la población tiene una insuficiencia tricuspidea, que es leve, ¿no? Que no presenta sintomatología como tal, pero si tenemos factores de riesgo, pues atribuibles, como obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, etcétera, que fumen o que tomen, que sean alcohólicos, que tengan antecedentes de faringoamigdalitis o que condicionen una fiebre reumática o un proceso de endocarditis bacteriana, pues obviamente todos estos factores de riesgo van a hacer que mi valvulopatía avance o progrese. Entonces puede ser de una insuficiencia tricuspidea leve, puede progresar a una insuficiencia tricuspidea severa. Pero la mayor o lo que más predomina va a ser en un 80% de los casos una insuficiencia tricuspidea leve, sin sintomatología como tal. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, chicos? Bueno. Déjenme. Sí. Bien, en cuanto a los estudios diagnósticos de gabinete, vamos a tener el ecocardiograma principalmente. El eco nos sirve para valorar los velos y las cuerdas valvulares, para ver si se trata de una enfermedad tanto orgánica o de una enfermedad funcional. El diámetro y grosor del anillo valvular, el grado de dilatación que va a haber tanto a nivel auricular como ventricular, y el flujo de las venas suprahepáticas y el grado de regurgitación de la válvula tricúspide. En cuanto a presión pulmonar, la presión pulmonar, ¿alguien sabe de cuánto va a ser la sistólica y el grado máximo de una presión sistólica a nivel pulmonar para catalogar o clasificar la insuficiencia tricuspide? ¿El grado máximo de qué, doctora? Perdón.
de la presión pulmonar sistólica. Doctora, ¿Sí? no estoy seguro, pero creo que moderado era de 35 a 40, creo. Pero severa era mayor a 60, creo. Milímetros de La mercurio. presión pulmonar sistólica nos sirve para clasificar si es una insuficiencia funcional o si es una insuficiencia orgánica.